¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí en la mañana temprano. Vamos a continuar con el tema de las coaliciones. Vimos algunas diferencias entre coaliciones de gobierno, legislativas y y coaliciones electorales, ¿no? Con algunas definiciones, algunas dimensiones de la coalición, tratando de responder un poco, ¿no? La pregunta de por qué las coaliciones, y vimos que había como diferentes respuestas y que no todas se basan en la idea de que hay una maximización de la utilidad, digamos, de los intereses electorales específicos, sino que se forman coaliciones por distintos motivos. Y referí algunos ejemplos, ¿no? Referí el ejemplo del Frente Amplio en Uruguay, hice una referencia a una coalición legislativa en México, la coalición en 2012, que se formó el Pacto por México, que tenía, ¿no?, sus características, y luego vimos algunas definiciones de coaliciones electorales. Lo importante de esas distinciones, dijimos, es que la coalición electoral, sobre todo, tiene mayores formalismos legales, ¿no?, para producirse. Las otras son una coalición de índole más bien político, aunque tiene efectos legales. En el caso de la coalición de gobierno, sobre todo en sistemas parlamentarios, que vimos algunas características generales de estos y por qué son importantes, ¿no? Y todo eso nos arroja también la importancia de los partidos políticos, la importancia de las reglas de las instituciones, porque finalmente estas nos van a indicar también qué tan importante, valga la redundancia, resulta para efectos del ejercicio de gobierno y para efectos legislativos también las coaliciones, ¿no? Obviamente los sistemas, cuando todo sistema democrático precisa de ciertas mayorías en algún momento, y estas generalmente en contextos de pluralismo político se producirán gracias a coaliciones, ¿no? Entonces, bueno, ese tema, ahorita vamos a ver unas cuestiones todavía relativas a coaliciones y nos habíamos quedado con esta parte de la ideología y vamos a ver un poquito de historia política, nada más para hablar de cómo ciertas coaliciones electorales han tenido importancia en México, ¿no? Y cómo fue que en este caso este tipo de coaliciones tuvo efectos para un momento de, pues de cambio, ¿no? Y de tensión, etcétera. Entonces, bueno, primero les voy a compartir aquí la presentación de las coaliciones para hablar de los espectros ideológicos. Esto ha vuelto a tomar fuerza, digamos, ¿no? La ideología, lo voy a poner en grande. La ideología ha vuelto a tomar fuerza no solo en las coaliciones, sino en el sentido político estricto de definición de partidos, ¿no? No sé si tan fuerte como en algún momento se hizo la distinción entre derecha e izquierda, aunque vuelve a tener sentido, vuelve a ser motivo de debate, sobre todo la izquierda, que es quienes la componen, por razones coyunturales en parte, por razones de nuestro contexto sociopolítico actual. Y bueno, hay un debate en torno a eso, ¿no? La cuestión con las ideologías es que en algún momento sí definieron o sí fueron significativas, no estoy diciendo que no lo sean, pero hubo un momento en el que la disputa ideológica era fuerte, ¿no? Ayer nos referimos a bueno, me referí de manera tangencial a esta parte del surgimiento de los sistemas parlamentarios democráticos en Europa o resurgimiento luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la recuperación económica, y cómo el espectro político se dividió en dos grandes bloques, ¿no? Que por cierto, hoy se denuncia esta invasión y bombardeos, ¿no?, rusos, hablando de cuestiones relativas a Guerra Fría. Y lo que sucedió es que termina la Guerra Mundial con la división del mundo en dos bloques, más o menos, ¿no? Había por ahí otro bloque de países no alineados, entre los que estaba México, creo que lo comenté el día de ayer. Y bueno, el chiste es que había formas políticas también que tenían un significado dentro de los modelos políticos, sociales y económicos en contienda, ¿no?
Los países del bloque comunista, desde luego, no podrían adscribirse a ninguna corriente democrática. Eran sistemas, y cuando hace la clasificación Giovanni Sartori de los sistemas de partidos, normalmente eran sistemas de partido único, donde había un partido comunista y ahí se aglutinaba como toda la dirigencia, ¿no? A lo mejor han oído del Partido Comunista Chino, ¿no? Y del Politburó y estas cosas, del propio Partido Comunista en la URSS, ¿no? Y bueno, del otro lado del mundo, o bueno, dentro del bloque capitalista, ¿no? Con un modelo de desarrollo, un modelo social, que por cierto, luego con todas las cuestiones relativas al socialismo y todas las ideas que se vierten, yo les recomiendo un libro, ahorita lo estaba buscando aquí, tengo enfrente, que se llama ¿Qué era el socialismo y por qué fracasó? Que es un libro de una antropóloga que se sale como de la lógica de la Guerra Fría, ¿no? De que todo lo ruso era malo, no estoy diciendo que fuera bueno, pero tiene como sus cosas ahí, ¿no? Y analiza el modelo de producción, todo es un libro interesante, está en la colección Umbrales, que ya no se edita, pero todavía hay ejemplares en las librerías del Fondo de Cultura Económica, son muy baratos, y es una colección como de 10, 12 volúmenes, todos son más pequeños y todos muy interesantes, son estudios de antropología, de historia, de ciencias sociales muy, muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos esta parte. Solo es una cosa aparte, una nota al pie. Pero bueno, el chiste pues es que del lado del bloque capitalista, ¿no? Con este modelo económico-social propiamente, una de las puntas de lanza era la democracia liberal, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Que eso significa, porque después pues, lo liberal también era liberal económico que se superpuso a lo político. Pero bueno, independientemente de eso, es que en estos países de corte democrático, con sistemas de partidos, por lo menos bipartidistas o multipartidistas, es decir, dos o más partidos, y competitivos, no era el caso de México, ahorita vemos esa parte, competitivos, como ayer dijimos, ¿no? En el sentido de que todos los partidos políticos que están en la arena electoral tienen las mismas posibilidades o tienen posibilidades de ganar según la voluntad popular lo refleje. Y no hay barreras institucionales para que sea así. En México, por eso no era un sistema competitivo, aunque era un sistema de partidos, había distintos partidos políticos, pero sus posibilidades de triunfo eran remotas, escasas y en algunos casos nulas, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que aún dentro de estos sistemas de partidos había izquierda y derecha, y la izquierda estaba más cercana, algunos inclusive eran parte de estas internacional comunista, ¿no? De estas asociaciones que aglutinaban y que pugnaban por la lucha obrera, ¿no? Algunos eran inclusive de corte stalinista, lo cual era muy, muy grave, ¿no? Porque, pues bueno, ustedes sabrán que inclusive figuras importantes de la Revolución Rusa, de los que no se puede decir que eran capitalistas ni mucho menos, como León Trotsky, ¿no? Se vino a exiliar a México perseguido por el régimen stalinista, lo mataron aquí. Inclusive David Alfaro Siqueiros participó en una revuelta, en un intento de asesinato, fue a la cárcel por ello, porque lo intentaron matar, ¿no? Ahí en su casa, en Coyoacán. Bueno, el chiste pues es que había partidos que se adscribían, sí, duramente al régimen stalinista, pero había otros partidos que tenían en la Revolución Cubana, en la Revolución Rusa, en la Revolución Proletaria, un cierto faro ideológico. Y esa era una pugna, ¿no? En Estados Unidos, por eso fue como tanta la idea de perseguir al comunismo y que todo lo comunista estaba proscrito. Hay mucha de la lucha con Cuba estuvo inscrita en ese sentido, ¿no? Porque pues ese fantasma, como el fantasma del comunismo, podía suponer que triunfase en algún momento el bloque soviético, que desde luego apoyaba a algunos de los partidos de izquierda, no necesariamente a todos, pero sí a los que se adscribían más a ese modelo político-social, aún en países, como decía, capitalistas y más o menos que estaban dentro del bloque de los Estados Unidos, y entonces pues Estados Unidos, y saben, ¿no? La Guerra Fría supuso varias invasiones a otros países, guerras, justamente en la supuesta lucha contra el comunismo, pasó en Vietnam, pasó en Corea, esa división de Corea en norte y sur justamente tiene antecedentes en eso, ¿no? En esa disputa. También en Afganistán, eso ya más en los años 80. El chiste es que
estas ideologías en contienda tenían una pugna fuerte, digamos, por definir un modelo político y social. Y entonces las coaliciones a veces pueden romper esa lógica, ¿no? O sea, las coaliciones, como decíamos ayer, porque había unas coaliciones, bueno, aquí tenemos una que se llama antinatura, ¿no? Es decir, que hay un alejamiento importante en cuanto hace a las ideologías, en cuanto hace a las ideas, los discursos, a partir de las cuales los partidos conforman su programa de gobierno, su plataforma electoral. ¿Qué papel creen que debe de desempeñar el Estado? ¿Qué papel debe de desempeñar la democracia misma, ¿no? Si debe tener corte social, si no, cuánto debe de haber de gasto público, se deben de crear o no derechos sociales, todo ese tipo de cosas. Y entonces, decía, las coaliciones, que puede haber, ayer dije, el Frente Amplio de Uruguay es un perfecto ejemplo de coaliciones de izquierda. Vamos a ver un tipo de coalición que aglutinó a ciertos sectores de izquierda en México. Y bueno, coaliciones de derecha, igualmente, ¿no? Pero aquí el chiste es que hay una serie de planteamientos, decía, de ideas en torno al quehacer del Estado, qué papel juega el derecho, los individuos, la economía y qué tanto debe intervenir el Estado y por lo tanto cómo deben de ser las reglas, ¿no? Qué papel juegan las libertades individuales con relación a las libertades colectivas o los derechos colectivos, más que libertades colectivas, los derechos colectivos, qué debe de prevalecer sobre de qué. Y entonces decía, en los años 70 esto tenía como mucho sentido, fue perdiéndolo un poco en los años 90, justamente en los años de la tercera ola democrática, entre los que se inscribe México, que llegó tarde, porque nos gusta llegar tarde a los lugares. El chiste, pues, es que parecía, en los años 90, que dejaba de tener sentido hablar de derecha e izquierda, ¿no? Norberto Bobbio por ahí escribe un libro que se llama Derecha e Izquierda, que justamente dice es que la caída del bloque soviético, porque parecía, ¿no? Luego de que triunfa entre comillas, la idea norteamericana, el modelo social y político y económico norteamericano. Se escribe un ensayito por ahí en Foreign Affairs y que está traducido, que se llama El fin de la historia de Francis Fukuyama, un ensayito que fue muy, y que todavía pues lo estoy citando, ¿no? Que se leyó mucho y que vaticinaba como un mundo pues aburrido, ¿no? Había ganado la democracia, el conflicto político ya no se resolvía de otra manera más que con reglas y los partidos, al haber caído el bloque soviético, pues las ideologías tenderían más hacia el centro, ¿no? Y empiezan estas ideas del votante medio, empiezan estas ideas de las elecciones como un mercado donde se ofrece o donde los partidos políticos ofrecen un producto para los consumidores que son las y los electores, ¿no? Eh, Obviamente esto fracasó rotundamente, estos vaticinios, y la primera muestra, aunque ya había como muchas fallas ahí, en México pues simplemente la suscripción del Tratado de Libre Comercio, aunque todavía no transitábamos institucional y formalmente a la democracia, pero hubo movimientos, ¿no? Movimiento zapatista, momentos de mucha tensión, se acordarán quienes tengan mi edad o más, del 94 y todo lo fuerte que fue, ¿no? Todas las convulsiones que hubo, empezando por el 1 de enero del 94, ¿no? Cuando se anuncia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pasando por los asesinatos políticos. El chiste, pues, es que todas estas inestabilidades, pues en 2001, digo, estabilidades nacionales, pero también en otras partes del mundo, que en 2001, pues hacen crash, ¿no? Literalmente con los aviones que se estrellan en las Torres Gemelas y entonces vemos otro tipo de disputa, pero que también conforme el modelo social, político empieza a fracasar, empieza a mostrar que pues no basta con tener instituciones democráticas y elecciones porque se forman como bloques de poder que dejan de ver por los derechos sociales y es cuando vemos, por ejemplo, en España que nace Podemos cuestionando al Partido Socialista Obrero diciendo, pues es que justamente la disputa por la izquierda, ¿no? Ustedes ya no tienen ningún... bueno, a ver, el contexto es que en España empieza a haber estas evicciones, ¿no? Gente que se queda sin dinero por la crisis inmobiliaria, como en Estados Unidos, y que los sacan, ¿no? Que se quedan en la calle, que suben mucho las rentas, que ya no les alcanzan las pensiones, ¿no?
que empieza a colapsar. El sistema español estuvo a punto de colapsar. Hubo ahí algunas ayudas económicas, financiamientos, pero decían, pues es que tus créditos prácticamente son basura, son incobrables, y estuvo a nada de tronar España como estuvo a nada de tronar Grecia. Y surgieron movimientos que algunos, a mí no me gusta llamarles así populistas, como si eso fuera como todo lo malo, como antes lo fue el comunismo, pero bueno, algunos les denominan así. Ahorita se me fue el nombre, Spiras, se apellidaba Spiras, que llegó a ser inclusive el presidente en Grecia, ¿no? Y en el caso de España surge Podemos para cuestionar, pues, esta parte que había descuidado o que decían que había descuidado el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Entonces surge un nuevo tipo de actores políticos que empiezan a disputar nuevamente ideológicamente, ¿no? Empiezan estas cosas de disputar al neoliberalismo. Por ahí hay un número de la revista Nexos que sacaron, nada más que ya ahorita ya el acceso no es libre, es para suscriptores, pero lo sacaron porque justamente identifican en la crisis de 2008 un momento de quiebre, ¿no? Y el número es interesante. Pero hay un libro que les recomiendo, publicado por el Colegio de México, que se llama Historia Mínima del Neoliberalismo, y habla de este tipo de cómo las ideologías aparentemente se diluyen. Hay una serie de marcos teóricos detrás, una serie de ideas que se vierten en la esfera pública, ¿no? En periódicos, en revistas, en mesas de análisis, en la propia academia, ¿no? Que se empieza a dar por sentado que esto es lo verdadero, ¿no? Como si hubiera tal cosa como lo verdadero, como la verdadera naturaleza humana, que es egoísta, porque así es, ¿no? Cosa que desde luego no es así, pero bueno, así se empieza a decir. Y entonces de ahí viene esta primera idea que yo criticaba de que esto, ¿no? De la elección racional y la teoría de juegos y de que siempre se quiere maximizar el poder por parte de los partidos políticos y que esa es la razón de ser de las coaliciones. Pero, insisto, entonces empieza a volver y estamos en ese momento, ¿no? En donde vuelve a tener sentido hablar de ideologías, ¿sí? Por las crisis sociales que ha habido, por la propia crisis de la democracia representativa, por eso se insertan también para tratar de llenar los huecos que existen entre la clase política y la población, instrumentos de participación ciudadana, con todas las tensiones que eso significa, porque sigue habiendo defensores del otro modelo y por eso a todo le llaman populismo, y yo por eso no estoy de acuerdo meter en el mismo saco a todo, ¿no? Y decir, pues es que es populismo y ya. Y así me ahorro cualquier definición, cualquier problematización, cualquier cosa histórica, porque sigues parado en un modelo, ¿no? Y entonces ese modelo, todo lo que no es mi modelo es populismo, y pues ya, populismo, ¿no? Es como decía antes, todo era comunismo. Entonces, si no es algo que esté como más agringado, entonces es comunismo y no quiero ni conocerlo, ¿no? No lo quiero ni leer. Hay mucha literatura al respecto, no solo la que dice que todo es populismo, todo lo que no sea este modelo, ¿no? En fin, y entonces toma fuerza la idea de centro también, ¿no? La idea de centro como menos polarizada, si es que tal cosa se puede, ¿no? Más apegada hacia principios de libertad de mercado, libertades individuales, o sea, más cercana en realidad a la derecha. Pero bueno, se decían de centro para no decirse tan como pensando que eso se radicalizaba menos, ¿no? Y entonces, bueno, cuando hablamos de coaliciones antinatura, pues las vamos a ir encontrando también, ¿no? Porque obviamente la disputa política, sobre todo en momentos coyunturales específicos, va a suponer que haya oposiciones, que haya posiciones primero encontradas y luego oposiciones a esas posiciones, valga el juego de palabras, ¿no? Eso lo podemos ver en México, ¿no? Lo hemos podido ver a lo largo de los años porque no fue en 2018 la primera vez que hubo coaliciones, hubo en 2006, en 2012 hubo coaliciones, aunque eran coaliciones que estaban. Ahorita cuando veamos a las coaliciones en México, yo no voy a necesariamente decir, este era así y asado, porque no quiero meterme en temas polémicos, sobre todo hablando de México, pero sí vamos a poder encontrar cómo si las ideologías están encontradas o no. Y decíamos, a ver, independientemente de esto, o más allá de la cuestión ideológica en términos estrictamente electorales, donde decíamos, puede haber esta idea de que va a haber un costo político, ¿no? De que va a mermar en la voluntad del electorado, pero que eso podía a la larga, ¿no? Aquí sí, hablando desde el punto de vista político, calculador de los efectos que puede tener una coalición,
para el ejercicio de gobierno. O sea, no todo lo que sea elección racional está mal tampoco, no estoy diciendo que el cálculo no exista y que no haya motivaciones racionales utilitarias en ciertas decisiones, solo digo que no todas lo son. Y entonces, bueno, decía, las coaliciones antinatura, pues pueden tener eso, ¿no? Pueden ser también, siempre digo, son por momentos coyunturales. Las de izquierda y las de derecha son como más comunes porque hay programas en común. Hubo una coalición en 2006, una coalición que compitió y que tuvo unos buenos réditos electorales, ¿no? Se acordarán de ella y que más o menos se puede decir que era de izquierda, ¿no? Se llamaba Por el bien de todos, ¿no? Y ya, eso es todo lo que voy a decir respecto de eso. Entonces, había como una cierta uniformidad, digamos, ideológica. Y ha habido otras coaliciones antinatura, puede suceder en los sistemas parlamentarios, lo referí ayer en el caso de Italia, la Liga del Norte o la Lega, se alió en 2019 para formar un gobierno, después se salió, y qué bueno que se salió, porque es un partido que yo decía, no me parece que se inscriba dentro de lo que uno podría considerarse como democrático, ¿no? Pero bueno, a veces es por momentos coyunturales, ha pasado en México, ¿no? Que de repente se alían unos y porque hay una disputa, decía, ideológica, ¿no? La coalición o una de las coaliciones de 2018, pues tenía en otra coalición como eh, era un proyecto político enfrentado, ¿no? Y entonces les sirvió a los dos para posicionarse y les sirvió decir, bueno, nosotros, una de las coaliciones, hacemos de un lado nuestras diferencias, que quizás no eran tantas, o sí, para luchar contra un mal mayor, ¿no? Que es esta otra coalición que representa un proyecto político que supondría cambiar de manera radical, por decirlo en términos lo más neutro posibles, las estructuras que han regido en México en los últimos años, ¿no? Y que hemos construido. Y la otra coalición decía, pues bueno, se unen porque en realidad no es antinatura, son lo mismo, ¿no? Y entonces ahí hay una disputa ideológica, justamente, ¿no? Es decir, las ideologías importan. Ideológicamente inconsistentes, pues tiene que ver igualmente, ¿no? Con la antinatura es la izquierda con la derecha, eso pasa poco, pero suele suceder, ¿no? Sobre todo en coaliciones, decía, de gobierno en momentos de crisis, ¿no? Pero puede ser en coaliciones electorales también por cuestiones de coyuntura. Y las ideológicamente inconsistentes, pues puede ser, no estoy diciendo que sea, cuando determinados partidos que se ubican en un espectro ideológico no tan cercano con el otro se unen, pero siempre tenemos este aspecto coyuntural y por lo tanto una disputa ideológica, ¿no? Bueno, obviamente la distancia ideológica hace que sea más difícil las coaliciones y llegar a acuerdos, ¿no? Porque hay proyectos políticos detrás. Como decía, qué papel juega el Estado, el individuo, cómo construimos bienes públicos, siquiera si los tenemos que construir, siquiera si el Estado tiene que construirlo, ¿no? Ustedes sabrán que a partir de los años 90, la idea era, y esto vuelvo a referir, no lo estoy inventando, ¿no? Por más que eso pueda revelar una cierta tendencia mía, pero está en bibliografía, está el libro que les decía, de Historia Mínima del Neoliberalismo de Fernando Escalante, hay otra historia del neoliberalismo de David Harvey, y hay muchos estudios al respecto, ¿no? En fin, decía pues, en los años 90 era como la privatización de los bienes públicos, ¿no? La desincorporación, el adelgazamiento del Estado. Y entonces ahí ya tenemos como puntos de tensión porque se está tratando como de construir nuevamente a un Estado más robusto, ¿no? Y habrá quienes están de acuerdo y habrá quienes no. El chiste, pues, es que justamente en esa disputa vemos que las ideologías cuentan y entonces hacen que sea difícil llegar a coaliciones, ¿no? Siempre va a ser más sencillo, como es el caso del Frente Amplio en Uruguay, tener coaliciones electorales y de gobierno que tengan más o menos una cierta homogeneidad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente por un lado está la parte de la maximización de los beneficios, ¿no? ¿Qué tanto me representa electoralmente? ¿Qué tanto me puede representar después legislativamente?
y para mi propio ejercicio de gobierno. Y desde luego esto va de la mano con la propia congruencia ideológica, ¿no? De hecho, esto solo lo voy a mencionar, sin mencionar siglas de partidos, hay como esa disputa, o ha habido como esas acusaciones, esas tensiones en la coalición dominante, digamos, al día de hoy en el legislativo, y que tiene que ver con las propias elecciones presidenciales de 2018, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con Sartori, pues las coaliciones obedecen a cuestiones ideológicas que sean permisibles, ¿no? Hay acusaciones o hay tensiones o hay críticas en el sentido de cómo se coaliga con eso, si no tiene nada que ver con el proyecto político que encabeza, ¿no? Entonces, tiene como todos estos elementos que, de acuerdo con Sartori, pues se tienen que tomar en cuenta, ¿no? O sea, otra vez, para terminar, las ideologías importaron, importan y van a importar siempre, ¿no? Entonces, bueno, esto lo voy a brincar. Ahora, decíamos, otro de los tipos, ya que vimos la ideología, ya que vimos las coaliciones de gobierno, las coaliciones legislativas, entonces vamos a el tiempo, ¿no? Cuánto perduran y cómo se organizan, ¿sí? Pueden estar organizadas en el sentido de tener programas comunes y por lo tanto tender a ser estables, o pueden ser efímeras y desorganizadas, como el primer inciso, ¿no? Sucede mucho, otra vez, en Italia. Las propias reglas lo hacen así, pero la propia disputa política también. O duraderas y sólidas, claro, tienden a ser raras por los efectos organizativos, pero una coalición, lo vuelvo a decir, ¿no? Tanto electoral como de gobierno, como legislativa de Uruguay, que tiene muchísimo tiempo y es muy sólida, que es la del Frente Amplio, ¿no? Normalmente en los sistemas parlamentarios vamos a ver que las coaliciones son relativamente efímeras, porque justamente hay una serie de acuerdos políticos que conforme el ejercicio de gobierno no permite que se cumplan, entonces esa disputa hace que se rompan. Claro, muchas veces todo depende otra vez de contextos, como en el caso de España, se acercaron dos partidos con una cierta consonancia ideológica, no obstante que el partido Unidas, ahora llamado Unidas Podemos, fue no una decisión sino un reclamo a el vacío que desde la parte social decían que había dejado el Partido Socialista Obrero Español, y surge como una oposición a ¿no? Nada más que, bueno, la coyuntura permitió que formaran una coalición que continúa y que le ha dado cierta estabilidad al gobierno de España, ¿no? Y que les permitió sortear bastante bien, a pesar de lo mal que les fue, como a todo mundo nos fue, con el COVID, ¿no? Y las acusaciones que hubo, muy parecido a lo que sucedió en México, ¿no? Y la politización relativa a el manejo de la pandemia. Pero bueno, el chiste, pues, es que han logrado una coalición que no ha sido efímera. Digamos, ¿cómo podemos saber si es duradera o no? Pues bueno, en primera instancia podríamos decir que es duradera aquella que concluye el periodo para el cual fue establecida. Que decíamos, ¿no? En los sistemas parlamentarios, las elecciones parlamentarias se celebran dependiendo del país de que se trate, cada cierto tiempo, y entonces ahí es donde se forman los gobiernos. Pero claro, siempre se puede romper la coalición y que dentro del propio legislativo, sin tener que llamar a nuevas elecciones, se establezca una nueva coalición de gobierno. Y entonces ahí podremos tener coaliciones relativamente duraderas o más duraderas, ¿no? Si termina el periodo. ¿Qué tan común es que terminen los periodos? En Europa es relativamente común, salvo por el caso de Italia, y últimamente en España ha sido difícil, pero en general son más o menos duraderas, ¿no? Claro, es por sus propias reglas, por su propio sistema que surge esto, ¿no? Conforme van naciendo nuevos partidos políticos y se va fragmentando, es más común y cada vez es más común ver coaliciones efímeras, ¿no? Con poca organización, otra vez, porque no tienen programas, no tienen programas comunes ni libertad. Es lo que pasó en la coalición que duró muy poquito en Italia en 2019, aunque ahí normalmente las coaliciones duran poco, ¿no? Bueno, entonces, las alianzas, ¿no? Decíamos, bueno, puede ser número de partidos, por un lado, ya hablamos de los sistemas de partidos, por lo menos de manera tangencial. Giovanni Sartori en los años 70, cuando decíamos está el auge de las democracias, sobre todo en Europa, de los sistemas parlamentarios,
Y entonces, cuando hay un espectro ideológico muy diferenciado, no muy claro, y entonces clasifica los sistemas, ¿no? Democráticos, no democráticos, con relación a si son o no competitivos. Más bien dice, no dice democráticos, dice competitivos o no competitivos, si las reglas permiten que los partidos puedan acceder al poder público, los cargos de representación y de gobierno institucionalmente, ¿no? Y a partir de eso analiza, bueno, si son competitivos, qué requisitos quieren, necesitan forzosamente más de un partido, ¿no? Por eso habla de sistemas de partidos. Y ya una vez que hay más de un partido, es decir, dos partidos o más, si estos permiten esto que decía, ¿no? La competencia, es decir, que todos tengan las mismas condiciones potenciales de ocupar los cargos de representación y de gobierno. Y ahí es donde dice, ok, bipartidistas, pluripartidistas moderados o que tengan mucha fragmentación, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver, pues, por lo que decíamos, el surgimiento de nuevos partidos, sobre todo en últimos tiempos, ha supuesto mayor fragmentación política y entonces más probable que se formen coaliciones, pero también más difícil que se formen gobiernos en sistemas parlamentarios. Y desde luego, todo esto que tiene que ver ya con las circunstancias propias de cada región, de cada país, y desde luego, como dijimos, las reglas siempre van a importar, ¿no? No solo porque contemplen o no la formación de coaliciones, sino por cómo se insertan otros partidos, cuáles son las reglas para su inserción, ¿no? Y entonces eso va a procurar que haya o no más pluralidad, lo podemos pensar así, más pluralidad, y con ello pues también una probable, no necesariamente, pero probable fragmentación política, ¿no? Bueno, ahora, elementos, ¿no? Para formación de coaliciones, igualmente, esto sigue siendo como elementos teóricos sacados de, o bueno, estudiados a partir de la formación de coaliciones, ¿no? Una coalición dominante, dice Panebianco, ¿no? Lo mismo, una coalición que logra el poder, que logra mantenerla y que se mantiene en el tiempo, ¿no? Que permanece. Y obviamente esto como elemento, ¿no? Que pueda haber una coalición, que pueda haber un acuerdo de partidos que logre permanecer en el tiempo, superar algunas diferencias, pero claro, la distancia ideológica siempre va a ser un tema que dependiendo de las coyunturas puede o no ser superado, pero que siempre va a suponer que haya elementos de no cohesión dentro de esta, ¿no? Y claro, las reglas del sistema electoral permiten, son importantes, son fundamentales, etcétera, ¿no? Y bueno, la parte de las dirigencias, ¿no? Las élites de los partidos políticos, en el caso de las coaliciones dominantes, ¿no? En donde, pues, el papel que juegan, a ver, estas ideas obviamente también tienen que ponerse en cuestión, tienen que ponerse a la luz, tienen que criticarse y analizarse a partir de el papel que juegan los poderes judiciales, específicamente el Poder Judicial de la Federación en el Tribunal Electoral. Y esto lo digo porque las dirigencias, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto que son necesarias para registrar un partido político, tendrán una clase, creo que en este diplomado, de registro de partidos ante el INE, es que luego ya no sé qué diplomados, pero sí, este es de partidos políticos, hay uno de registro de partidos ante el INE, se tiene que presentar una dirigencia, y estos actores son también los cuales manejarán en buena medida las coaliciones, las elecciones de las y los candidatos. Vamos a ver ahorita que cuando se forma una coalición, pues tendrán, obviamente, supone negociación y tendrán que nominar candidaturas de un partido o de otro, ¿no? Y estos, decíamos, también quiénes van a ser los representantes o las representantes, quiénes van a ser las candidatas a los puestos de gobierno, quiénes los dirigentes, a qué nivel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más esa parte, ¿no? Es que iba a decir, no lo centremos todo en pensar que solo los políticos en sentido estricto hacen política y que solo ellos forman parte de coaliciones, ¿no? Obviamente, al ser, y esto no lo digo en sentido negativo, al ser los partidos, como ayer establecimos, mediadores entre la sociedad y los cargos de representación y gobierno, mediadores entre la ciudadanía y el ejercicio del poder público, hay otros
y otras fuerzas, digamos, otros actores, actrices políticas que no necesariamente son políticos formalmente hablando, pero que tienen un peso y que tienen intereses y que también pueden estar ahí involucrados directa o indirectamente con los partidos políticos, ¿no? Y su ejercicio y la propia formación de coaliciones, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la idea relativa a esto, ¿no? Seguimos otra vez la distancia ideológica porque vimos que estos eran como otros elementos para la formación de coaliciones. Ya nos referimos a la ideología en el sentido de tener como una serie de elementos comunes y que han formado coaliciones, pero también ahora ya hablando de coaliciones propiamente, como la distancia ideológica nos puede ayudar a pensar en una coalición y a hipotetizar sobre su duración o no, su organización o no, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente la distancia ideológica, que por un lado permite, como dice aquí, identificar la fragmentación del sistema de partidos, qué tan alejados están unos partidos de otros, ¿sí? Justamente las acusaciones que se hacían, y vuelvo al caso de España, las acusaciones que se hacían por parte de Unidas Podemos cuando surgió a la vida pública era que la distancia entre el PSOE y el Partido Popular era ninguna, prácticamente, ¿no? Y tiene ecos, no voy a decir, pero en México también hay como eso, o ha habido o hubo esa acusación respecto de ciertos partidos, no voy a decir cuáles, ¿no? Es algo que se piensa muy a menudo con relación a los Estados Unidos, los demócratas y republicanos. Habrá quien diga, pues prácticamente son lo mismo. Eso no lo pensaría ningún demócrata. Aunque claro, no es tampoco homogéneo, ¿no? No todos los demócratas son iguales en el sentido ideológico. Hay dentro de los propios partidos también esa fragmentación, digamos, esas distintas formas de pensar. Pero bueno, el chiste es que si hay mayor polarización, es decir, que los partidos en general son más antagónicos entre sí, entonces mayor, menor volatilidad, la competitividad del propio sistema pueden hacer que los partidos cooperen o no cooperen a la hora de formar coaliciones. Obviamente, entre más distancia ideológica exista, es menos probable que haya coaliciones. Entre más polarización exista, también. No obstante, la polarización puede acercar, o sea, no todo está dicho, ¿no? Puede acercar a los propios partidos que no los más alejados el uno del otro, la volatilidad electoral, ¿no? Qué tanto se mueven las preferencias con relación a no solo la formación de coaliciones, sino la valoración que se hace de los propios partidos, y entonces eso hará que partidos que hayan perdido, por ejemplo, algo de poder y quieran recuperarlo, se tengan que aliar, ¿no? Lleven a cabo coaliciones electorales porque han perdido fuerza, ¿no? No obstante, antes hubieran sido más, tenido una presencia electoral más grande, ¿no? Cualquier parecido con la realidad mexicana es mera coincidencia. Entonces, eso también se toma en cuenta y obviamente la fragmentación para el peso en el Congreso, las dimensiones del partido, ¿no? Y eso también habíamos establecido, ¿no? Cuestiones relativas a si son las coaliciones más verticales o más horizontales, pues también el partido que forma la coalición o los partidos que forman la coalición no están en condiciones de igualdad en cuanto a peso político electoral, ¿no? Y entonces, obviamente, tendrá mayor peso hipotético, en el caso de las coaliciones electorales, aquellos que tengan mayor potencial número de votos, mayor arrastre, digamos, social o mayor presencia política, ¿no? Y en los sistemas parlamentarios decíamos, claro, el partido más votado tiene en principio mayores probabilidades de formar un gobierno y que sea su jefa o jefe el que finalmente se convierte en primera o primer ministro. No siempre resulta así y por eso a veces los partidos chiquitos que parecieran importar poco resultan decisivos, ¿no? En este caso para formar gobiernos, pero en una coalición legislativa para sacar adelante algunas reformas. Entonces, todos cuentan de alguna manera, ¿no? Eso hace también interesante no solo a la negociación, sino al propio sistema político, en donde, si bien es cierto que no todos, o sea, aunque las reglas potencialmente dicen que cualquier partido puede ganar, y esto es relativamente cierto, pero la verdad es que el peso político está repartido de manera desigual, no por las reglas, sino porque así lo
pues así lo refleja la voluntad popular. No obstante, los partidos pequeños también tienen una cierta importancia en alguna toma de decisiones, ¿no? Entonces, y en los partidos, en los sistemas parlamentarios, pues también algunos diputados de partidos chiquitos pueden hacer la diferencia en cuanto a una coalición, ¿no? Bueno, ya entonces ahora nos vamos a insertar en el sistema electoral, ¿no? Ya que vimos formaciones de coaliciones, pero decíamos al final que esto importa a la hora de formar coaliciones, ya vimos elementos políticos, elementos históricos, ideológicos, ¿no? Que responden en general a la pregunta ¿por qué las coaliciones? Y entonces ahora vamos a ver un poco el cómo, ¿no? Cómo se han formado, cómo se pueden formar y qué importancia han tenido en el sistema político mexicano. Y después ya, por último, cómo los contempla la ley, ¿no? Entonces, un sistema electoral son medios para conseguir fines, en algún sentido, ¿no? Medios por los cuales la voluntad ciudadana, como democrática, se convierte, se transforma en, bueno, como los votos o la voluntad ciudadana depositada en los votos se transforma en personas electas que ocupan cargos de representación y de gobierno, ¿no? Entonces, en los sistemas electorales vemos mayoritarios, proporcionales y mixtos, y ahorita vemos los factores de la doble vuelta, representación proporcional, tamaño de las circunscripciones, pero bueno, de lo que se trata es cómo se conforman mayorías, ¿no? Obviamente, los mayoritarios serán aquellos que precisen de mayorías para poder ejercer el gobierno, no solo en los parlamentos, ¿no? Por eso hay factores a considerar como la doble vuelta. Los mayoritarios son aquellos en donde para formar un gobierno se requiere de una mayoría absoluta. Y decía, no es solo el caso de los sistemas parlamentarios, hay sistemas presidenciales en donde se contempla que si no se alcanza por alguno de los partidos o coalición más votada el 50% de los votos o, como en el caso de Bolivia, más allá de lo polémico que pudo llegar a ser hace un par de años, si la distancia entre el primero y el segundo lugar supera el 10%, no supera el 10%, entonces nos vamos a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, como saben, se eliminan a todos los partidos, con excepción de los dos más votados, ¿no? Se pueden formar ahí coaliciones de facto, es decir, que los partidos minoritarios o los que no obtuvieron los restantes, que no fueron los dos más votados, puedan apoyar, ¿no? Políticamente a alguno de los otros dos para formar mayorías. Entonces ahí, obviamente, cuando tenemos dos partidos en competencia, pues uno va a obtener la mayoría absoluta. Es el caso de Uruguay, por ejemplo. Hace 2 o 3 años perdió el Frente Amplio, el gobierno, después de muchísimo tiempo de haberlo tenido, en una segunda vuelta, ¿sí? Y bueno, esto para el gobierno, ¿sí? Para el caso de la representación, porque decíamos, ¿no? La voluntad popular se transforma en cargos de gobierno, la mayoría de los cuales en los sistemas presidenciales son uninominales, ya lo dijimos ayer, ¿no? Elijo un titular del Ejecutivo, entonces el partido que pierde, pierde todo. En los casos de los cargos de gobierno, en los casos de representación, hay dos formas, ¿no? Que sea completamente uninominal y entonces el que pierde, pierde todo, o que sea de representación proporcional, ¿sí? O que sea mixto, como el caso de México. Hay 300 distritos uninominales y 200 de representación proporcional para el caso de los diputados, y para el caso de los senadores, igual, ¿no? Se reparten los 128 senadores, 64 son los de la fórmula más votada, ¿no? Y ahí van dos. Luego la primera minoría, ahí va otro, y los restantes creo que son 32, van a el sistema de representación proporcional, ¿no? Que es un poco raro en el Senado, en el caso mexicano, porque se supone que el Senado representa a las entidades federativas, por eso son 32 restantes de representación proporcional, pero como es representación proporcional, puede haber sobre representación de algún estado, ¿no? Y normalmente es la Ciudad de México. Pero bueno, el chiste es que se contemplan estos para que los que pierden en sentido estricto, los que no obtienen mayorías en cualquiera de sus modalidades, ¿no? No pierdan todo y no deje de representarse a ese conglomerado social.
Había por ahí una propuesta, yo no estoy de acuerdo, con desaparecer a los cargos de representación proporcional, y siempre la idea es que cuesta mucho dinero, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de que se pueda o no revisar las que llaman dietas de los legisladores, ¿no? Lo que ganan o lo que se gasta, pues la representación también supone pluralidad, ¿no? Si yo pierdo, o sea, ustedes imagínense que fuera yo, bueno, yo no, alguna de ustedes, diputada, ¿no? Candidata a diputada. Y en el distrito en el que compiten pierden por 100 votos, y es un distrito de 1 millón de votos, o sea, técnicamente, obtuvieron el mismo número de votos que el ganador tuvo, no sé, bueno, una cantidad de X, 590,000 votos, y ustedes obtuvieron 500,000 nada más, ¿no? Entonces, no, bueno, no importa, el número es lo de menos, vamos a cerrarlo a 1000 para que sea más fácil el ejemplo. 500 contra 499 o 501 contra 499, como sea. Y entonces, si solo prácticamente fue el mismo número de votos, quiere decir, representan prácticamente al mismo número de personas. Es que si decía el millón me iba ahí a meter en problemas matemáticos, ¿no? Porque, así como hacer la sumatoria, pero bueno, 500,001 contra 4,999, ¿no? Bueno, 400,999 contra 500,001. 2 votos, ¿no? Y que esos hagan la diferencia. Representamos a la misma población, técnicamente, ¿no? Porque además esos 2 votos, pues pudieron ser muchos factores, ni siquiera que tenga un apoyo así absoluto y completo, ¿no? A lo mejor fue como, bueno, Tim Marín y tachó el mío o tachó el de una de ustedes, ¿no? Pero representamos a la misma población prácticamente. Entonces se va a quedar sin representación ese otro sector. ¿Sí? Y entonces para eso se introduce el sistema proporcional. Tiene otros elementos, ahorita los vamos a ver en 77, pero justamente porque había partidos políticos, uno, que estaban proscritos, y dos, que no ganaban ningún asiento ni nominal, pero eso no quiere decir que no representaran a nadie, que ese sería como el efecto práctico, el efecto material de una elección, de un sistema que solo fuera uninominal. Se queda sin representar mucha gente porque el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, ¿no? Bueno, y luego, obviamente, el tamaño de las circunscripciones. En México son 5 que se reparten, o sea, su peso, el número de la asignación que se le da a cada uno de ellos en términos de representación, los 200, pues, diputados, de cómo se reparten el territorio nacional, tiene que ver con la densidad de población. Y por eso el INE tiene una parte que se llama geografía electoral, ¿no? Que va haciendo esto que se le conoce de redistritación. Y en los Estados Unidos, bueno, y en muchos lugares, hay algo que se llama gerrymandering, ¿no? Que es como recortar los distritos de manera tal que tengan efecto sobre el sistema electoral, ¿no? Luego lo explicamos porque ese lleva bastante tiempo de decirlo, ¿no? Pero lo recortas en donde tú sabes que hay una población potencialmente que vota por uno o por otro, y entonces lo vuelves parte de un distrito y entonces se vuelven minoritarios. No sé si me explique, ¿no? Pero hagamos de cuenta que mi colonia fuera del partido X siempre, y en una redistritación, no estoy diciendo que aquí suceda, pero digamos, se puede diseñar de esta manera, y la colonia vecina fuera del partido Y, pero fuera muy mayoritariamente el partido X esta colonia, y entonces en la redistritación la parten con las dos vecinas, y entonces ya no va a ser fuerte X porque ya está partido a la mitad y se diluye con uno, se diluye con el otro, y entonces aquí ya no gana X. O sea, esos diseños pueden tener efectos con relación a la votación, ¿no? Obviamente no es que necesariamente se busque, aunque a veces sí se busca de esa forma, no digo que en México, pero en Estados Unidos es bastante común que se haga, ¿no? En Ohio es particularmente llamativo cómo se hace, ¿no? Bueno, coaliciones electorales en México. Vamos a ver un panorama histórico legislativo y voy a dar una serie de ideas políticas al respecto. Voy a hacer esto pequeño nada más para ver si hay algún comentario, pregunta. Hasta aquí ya se me pasó 1 hora y no me había dado cuenta que ya había hablado tanto. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario con relación a esto. ¿Vamos bien? ¿No se han aburrido? Bueno, qué bueno. Espero que ya nos queda poquito ya. Que no se aburran en lo que sigue, ¿no? Bueno, entonces déjenme, voy a volver a poner
atrás. Esto, aunque tenga aquí en el principio. Entonces, coaliciones electorales en México, decía, bueno, vamos a ver una serie de factores históricos y políticos. Obviamente podríamos enfocarnos nada más a qué dice la legislación, pero la legislación, ahorita sí lo voy a tener que hacer así porque necesito estar viendo pantallas, porque la legislación es la cristalización de otras cosas, ¿no? De otras disputas, de otras luchas, es decir, la legislación no nada más aparece, ¿no? La legislación puede ser producto de coaliciones, puede ser producto de fragmentación política, puede ser producto, ¿no? O sea, el diseño institucional tiene que ver también con la composición política, con la correlación de fuerzas, la pérdida de una fuerza con respecto a la otra, las pugnas que haya, ¿no? Entonces, por eso no nada más, bueno, decimos cuáles son las reglas y ya, ¿a qué atienden esas reglas? ¿Qué es lo que hay detrás de esas reglas, no? Entonces, bueno, 1946, obviamente aquí estamos en el apogeo del partido que Giovanni Sartori identificó en su sistema de clasificación, en su sistematización de la clasificación de partidos como no competitivo, el mexicano, solo un partido podía ganar, eran puros asientos de uninominales, ¿no? De tal manera que este partido, pues ganaba siempre. Ahora, cuando se hace historia de esto, ¿no? Hay una historia mínima del PRI, por ejemplo, que también publica el Colegio de México, que vale la pena. Hay un libro que se llama La formación del sistema político mexicano, de Eduardo López Villafañe, que dice, a ver, los orígenes del partido, primero, nacional revolucionario o mexicano de la revolución, siempre confundo uno con el otro. Digo, son lo mismo, pero no me acuerdo cuál fue primero que el otro. Eran partidos chiquitos locales que fue aglutinando, o sea, fue una coalición en realidad, lo que logró una cierta unicidad en cuanto a un partido y por eso le permitió tener presencia territorial, ¿no? Esto porque había partidos, insisto, chiquitos que se fueron incorporando al partido. El chiste es que para 1946 estamos en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, si no mal lo digo, ¿no? Porque Lázaro Cárdenas fue el 36 al 40, me parece que, no, 34 al 40, si no me equivoco, y luego el 40 al 46 debe haber sido Ávila Camacho y luego Miguel Alemán, ¿no? Creo que fue así. Si me equivoco, no, Miguel Alemán fue después de López Mateos, ¿no? Fue López Mateos y luego Miguel Alemán. Bueno, perdón, no, ya estoy diciendo todo mal porque antes fue Ruiz Cortines. Bueno, no importa quién haya sido, creo que era Manuel Ávila Camacho y luego Ruiz Cortines y luego Adolfo López Mateos, no, luego Miguel Alemán, López Mateos y Díaz Ordaz, ¿no? Creo que va así. No importa mucho eso. Bueno, importa un poco sí saberlo, ¿no? Yo tendría que saberlo, pero creo que va así la sucesión. El chiste es que estamos en un momento en donde hay un partido que prácticamente domina. Y decía, Sartori cuando los clasifica, dice, es no competitivo, es un sistema donde sí hay partidos, pero no hay competencia electoral propiamente, y hay un partido que siempre gana y que las reglas están hechas para que siempre gane, pero hay partidos. Entonces, ¿cómo le llamo? No le puedo llamar un sistema autoritario de único partido, porque hay elecciones, aunque su transparencia, legalidad no está como muy clara, bueno, está totalmente clara que no es transparente ni legal, pero hay elecciones, ¿no? Y pues ahí están. Y hay reglas para los partidos, y entonces le denomina partido hegemónico, ¿no? El chiste es que la ley electoral, porque esta es otra, había leyes electorales, ¿no? No era un sistema robusto como el que tenemos ahora, ni instituciones diferenciadas, ni había la parte jurisdiccional con tantas facultades y todo, ¿no? E independencia. Aquí, pues no. Pero estaban contempladas las coaliciones, ¿no? Se pueden coaligar, decía, ¿no? Para una sola elección, siempre y cuando esta coalición sea 90 días antes de la elección, ¿no? Y se tienen que hacer públicas las coaliciones y sus finalidades, o sea, para qué te coaligas y cuáles son las bases a partir de las cuales hay esa coalición, ¿no? Una serie de prohibiciones para las agrupaciones políticas, ¿sí?
Luego tenemos todavía, ¿no? En un momento de total dominio político, por lo menos, insisto, no es que fuera todopoderosos. Hay un libro, creo que ya se los recomendé, del mito presidencial. Y bueno, el chiste es que también estaban contempladas las coaliciones, ¿no? Para una sola elección y prácticamente lo mismo, ¿no? Obviamente se tendría que inscribir la coalición. Aquí esto, a diferencia de, no, recuerden que la Secretaría de Gobernación había un departamento, ¿no? de elecciones, pero la Secretaría de Gobernación era quien organizaba las elecciones, ¿no? Y esta es una de las razones por las cuales en 88 hay una crisis fuerte, ¿no? La famosa caída del sistema, y no vale la pena recordar nombres, ¿no? En fin, luego una ley del 63, que seguimos estando en un sistema de dominio político absoluto, uninominal, el presidente como una de las piezas más importantes del engranaje político mexicano, ¿no? Que algunos exageradamente, por eso sí les recomiendo mucho ese libro del mito del presidencialismo mexicano, le dicen el hiperpresidencialismo o la presidencialismo imperial, le llegan a decir. Es muy exagerado decirlo, la verdad, ¿no? Aunque está como muy implantado en nuestra conciencia política, pues la verdad es que tampoco era tan así, ¿no? Y por eso otra vez esa recomendación del libro, ¿no? Y del propio ejercicio del poder. El presidente negociaba con muchas personas, ¿no? El presidente no imponía su voluntad siempre. Tan es así que Lázaro Cárdenas no pudo nombrar a quien él quería nombrar y tiene que nombrar a Vila Camacho, por ejemplo, ¿no? O sea, no decidía todo. En fin, aquí sí ya vamos a encontrar, esta es como la primera gran reforma. A ver, no fue una concesión graciosa. De pronto, cuando se cuenta la historia de la transición a la democracia, se cuenta como, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, como la reforma de Reyes Heroles que abrió el sistema. Sí, pero no fue como obra y gracia divina. Está precedida de un conflicto sostenido, ¿no? Que revienta en los años 60, en el 68, ¿sí? Y que subsiste, ¿no? En 71 hay otro evento de violencia muy lamentable. Había guerra sucia, ¿no? La famosa guerra sucia de los años 70, los asesinatos políticos. Hay golpes de Estado en otros países, en 73 en Chile, en Argentina, parece que también, no, en Uruguay, en Argentina, hay golpe en 73. O sea, hay convulsiones distintas en distintos países. Estados Unidos está arrastrando el desprestigio de la derrota de la guerra de Vietnam, perdiendo fuerza, pues. Entonces, todos esos factores cuentan, y desde luego los factores nacionales, ¿no? Echeverría había dejado el poder hacía un año, con un desprestigio grande, después de que había sido el secretario de Gobernación cuando el 68, la cuestión del jueves de Corpus, y muchos partidos políticos de corte socialista, comunista, estaban proscritos. Había luchas en la Sierra de Guerrero, ¿no? Lucio Cabañas y todo esto, la Liga Comunista 23 de septiembre, que, bueno, ahí secuestran a Eugenio Garza Sada y lo matan. Entonces, todas esas convulsiones son parte de esta reforma. No es de que él haya sido buena onda y el régimen buenísima onda de quien fue el siguiente Echeverría López Portillo, y dijeron vamos a hacer una reforma porque ya es tiempo, ¿no? Había disputas, ¿no? Y no fue como que el poder chido hizo que llegara la democracia, ¿no? No fue tan institucional, pues, aunque cristalizó en instituciones. Y entonces, bueno, en esta ley se contempla el sistema de representación proporcional, entre otras cosas. Los partidos políticos constitucionalmente se reconocen como entidades de interés público y dejan de proscribirse, por lo menos en los hechos, porque luego para registrar los partidos necesitaban acudir a notarios y a muchos partidos no se les daba el registro, no se querían como meter mucho, hasta que por ahí un notario, no voy a decir su apellido porque solo voy a decir que está emparentado con quien fue secretaria de Gobernación en este gobierno, le da el registro a un partido que había estado proscrito, ¿no? Solo digo eso. En fin, entonces estos convenios de coalición ya tienen más sentido, porque empiezan a tener un poquito de mayor importancia a los partidos políticos,
porque pueden acceder a cargos de representación vía representación proporcional, ¿sí? Aquí lo vamos a ver. Bueno, aquí son reglas igualmente para coalición. Aquí elecciones para senadores con modalidades, ¿no? Y estos diputados de representación proporcional que igualmente pueden ir en coalición, ¿no? Lo cual quiere decir que aumentan sus probabilidades. Recordemos, son partidos chiquitos, a muchos de los cuales se les denomina satélites, ¿no? O sea que pues dependían en realidad y eran un bracito del partido hegemónico, ¿no? Y entonces pues nada más le hacían como el juego, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, un sistema de partidos, pero era como muy simulado, de acuerdo con la literatura, no es nada más que sea mi opinión, ¿no? Y aquí algunas reglas con relación a las coaliciones, ¿no? En el caso de los distritos uninominales, quien gana, gana, las coaliciones podrán ser parciales, ¿no? Entonces, aquí decíamos, hay como diferencias en cuanto a eso, en cuanto a las coaliciones, obviamente lo que llevan los convenios de coalición, esto nada más lo voy a mencionar porque me interesa lo actual, ¿no? Estos nada más son como los antecedentes, ¿sí? Y bueno, igualmente el convenio de coalición, registrarse en la Comisión Federal Electoral, que todavía dependía de la Secretaría de Gobernación. Obviamente, las coaliciones pues, electorales tienen esta duración de las elecciones y terminan ahí, ¿no? Ahora pueden también postular, hay esta diferencia con, y lo vamos a ver, es importante, la candidatura común, ¿sí? Que la principal diferencia, ya habíamos apuntado, porque vimos en una diapositiva que decía con otras formas de organización, la candidatura común, que no es necesariamente una coalición, pero presentamos al mismo candidato. Y el antecedente de un presidente, que tal vez ya sepan cuál es, porque lo mencioné, que no fue Echeverría, que todos los partidos lo nominaron, bueno, los partidos que compitieron en ese momento lo nominaron, ¿no? No solo el partido hegemónico, hubo un partido que sí dijo, no, yo no voy a participar en esta elección, se retiró, porque dijo, pues es una vacilada, ¿no? Y entonces no presentó candidatura a la presidencia, y todos los demás nominaron a esta persona, ¿no? Ah, bueno, él ya no está vivo, López Portillo, ¿no? El que vive todavía es Echeverría, entonces sí lo puedo decir. Bueno, y entonces eso, ¿no? Hubo una candidatura común. Lo digo con gracia porque desde luego no estábamos en los tiempos de una democracia plena, ¿no? Entonces, nominen al mismo candidato que es el candidato oficial, pues sí es algo menos que una vacilada, ¿no? Porque digo menos que una vacilada porque pues no da risa, ¿no? En fin, aquí algunos efectos. Antes de eso, aquí vamos a llegar a algo importante porque ya en el 87 encontramos una reforma, un arreglo institucional que, queriéndolo o no, va a ser el antecedente del conflicto de 88, ¿no? O sea, el conflicto de 88, como ustedes saben, fracturó de manera permanente un arreglo institucional que es el que habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, la reforma del 77 sí permitió a la oposición participación en espacios de representación, pero el partido hegemónico no perdía elecciones, ¿no? Las reglas hacían que la composición de la Cámara de Diputados se dividiera entre la que disputaba el partido hegemónico y la oposición y otra donde los curules se contendían por los partidos de oposición, ¿no? Entonces, entre 64 y 85, el sistema incorporó algunos diputados federales en donde la verdad es que apenas menos del 1.5% o 2% de los aspirantes diferentes al partido oficial fueron derrotados, ¿no? Y el funcionamiento del sistema electoral era así, ¿no? No permitía demasiada participación más allá de los efectos de la ley del 77, ¿no? Y en una reforma de 86, el contexto político es el presidente de la Madrid llega al poder en 82 y tiene una crisis fuerte en los terremotos de 85 y entonces en el año 86 hay una convocatoria para una serie de foros de consulta y donde participan académicos, periodistas, etcétera, y así como partidos políticos,
y hace una propuesta de reforma electoral, ¿no? Y entonces, en realidad, estas reglas trataban de asegurar la victoria del partido hegemónico y la obtención de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Inclusive, sí, sus diputaciones, porque ya había como visos, ya había habido conflictos en algunas elecciones previas, acusaciones de fraude, entonces ya estaba como resquebrajándose ese dominio aparentemente absoluto que tenía, y entonces se introducen una serie de reglas que si los diputados del partido oficial caían de 251 escaños de mayoría absoluta y su votación no alcanzaba el 51% de los votos, de todas maneras las reglas hacían que el partido oficial ganase, ¿no? O sea, tuviera las mayorías, ¿sí? Porque había una fórmula que se aplicaba al partido ganador y la segunda fórmula al resto de los partidos, ¿no? Entonces, así se establecieron estas reglas, digamos, ¿no? Con algunas excepciones, muy interesantes, pero bueno, el chiste, pues, es que la mayoría absoluta, la idea de conseguir la mayoría absoluta en términos de legislativo era, no era nada más simbólica, ¿no? No era nada más para mantener como esa idea de dominio, sino que esto, de conformidad con las reglas, reduciría a la participación del partido oficial en el colegio electoral si no favorecían los resultados al menos al 51%. Entonces, las reglas importan, ¿no? Y obviamente esto hacía que se volvieran también importantes las coaliciones para tener control del colegio electoral, ¿no? Que se podía redefinir con una posible unidad del bloque opositor y la ausencia de 2 diputados del PRI, ¿no? Del partido oficial, ya dije, bueno, todo el mundo sabe cuáles. Luego, en la reforma de 87 que vimos que da nacimiento al Código Federal Electoral, elimina una posibilidad de apelar a las elecciones en la Suprema Corte, que eran unas apelaciones muy chiquitas, estaban contempladas en el 97 y eran violaciones al voto público y se investigaban como una potestad o como una solicitud que podían hacer los titulares de los poderes ejecutivos a la Suprema Corte, ¿no? Y que finalmente tampoco eran como vinculantes, no podían anular elecciones, y se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿no? Un cuerpo autónomo que conocía apelaciones, que podía invalidar el resultado de distritos electorales, ¿no? Pero la calificación de la elección presidencial, de su legalidad, era una atribución de la Cámara de Diputados. En con la creación del Tribunal Electoral, después el Tribunal de lo Contencioso Electoral, un sistema de medios de impugnación, van transformando, ¿no? al sistema de justicia electoral, que adopta un sistema de justicia mixto, ¿no? O sea, una fase administrativa que tenía sus propios recursos y algunas cuestiones relativas a lo jurisdiccional, es una fase jurisdiccional que establece una serie de recursos, ¿no? Que eran competencia de TRICOEL, ¿no? Pero se rechazaron esas reformas, decían que no se habían atendido las sugerencias y justamente tenía que ver con los mecanismos de control de la Secretaría de Gobernación. Pero este marco legal, y así como varios años de crisis económicas, contextos desfavorables para la creación de empleos, calidad de vida, salarios, lo que les había comentado, el descrédito que sucede luego del muy mal manejo de la crisis provocada por los terremotos de 85 en la Ciudad de México. Y aparte de eso, hubo un rompimiento, pero esto es importante, ahorita les digo, se formó un frente, ¿no? Una coalición electoral cuando se rompe dentro del seno del partido oficial, del partido hegemónico, del PRI, se escinde, ¿no? Hay un rompimiento. Entonces se desconoce el sistema de elección de la candidatura presidencial, se llama a que se democratice, ¿no? Que no sea este famoso dedazo, que nunca se sabe bien, nunca se ha sabido demasiado bien cómo funcionaba, ¿no? Porque no era, como dije, no era nada más de que el presidente dijera y ya, ¿no? Había una serie de factores a considerarse. El chiste, pues, es que se forma dentro del partido una corriente democrática y lo que supone es que hay una escisión, ¿no? Que se separan del PRI, que se nombra a un líder y a este líder se le nombra candidato a la presidencia.
Y otros partidos que hasta ese momento habían sido partidos satélite, que habían estado subordinados al partido oficial, se unen a esta candidatura y conforman algo que se llamó Frente Democrático Nacional, una coalición que aglutina 10 organizaciones. No todas tenían registro para participar en las elecciones, pero bueno, el chiste es que se forma y esta disidencia dentro del partido se pudo organizar gracias a la reforma electoral que tuvo lugar en 1986. Las reglas importan para la formación de coaliciones, a veces como efecto no deseado. En este caso, los cambios legales, había una modificación que referí a la integración de la Comisión Federal Electoral, que centralizaba la mayor parte de las decisiones de gran relevancia, ¿no? O sea, antes se integraba por el secretario de Gobernación, un diputado y un senador. Recordemos que la Comisión Electoral pues decidía prácticamente y organizaba las elecciones, ¿no? Todos eran del partido oficial, pero había un representante de cada partido político, ¿no? Lo cual hacía que el partido oficial necesitara del apoyo de algunos opositores para tener mayoría de votos dentro de la coalición, pero en esta reforma le otorgó al partido oficial 19 votos de 32 y entonces pierden importancia los opositores y por tal motivo dejaron de tener, ahí hablando de cálculos, hablando de por qué las coaliciones, tuvieron motivos, digamos, para formar una coalición en este año de 86. El conflicto lo conocemos, ¿no? Lo que sucedió, cómo se simbraron las estructuras político-jurídicas y cómo eso transformó de manera importante a el partido en el poder, ¿no? Entonces, bueno, eso no es tanto el tema inmediato de cómo se forman coaliciones, pero sí uno de los porqués que nos va a llevar a un gran cisma político en 88, más allá de los resultados, de su impugnación, de la falta de claridad con relación a los mismos, pero que va propiciando, otra vez no por gracia del sistema, va propiciando reformas electorales, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a, y bueno, en el caso de esto, lo mismo, ¿no? Cómo los requisitos que debe contener el convenio de coalición, que más allá, insisto, de lo jurídico, aquí lo importante son que se formó una coalición, las reglas bajo las cuales se formó, pero porque perdió fuerza, la correlación de fuerzas de los partidos minoritarios perdió, ¿no? En el sentido de que eran importantes en el colegio electoral. Esta reforma de 86, previa a esta, hace que pierdan fuerza y esa pérdida de fuerza les da motivos para unirse en una coalición opositora, ¿no? Entonces, bueno, estos convenios de coalición igualmente que se tendrían que registrar ante la Comisión Federal Electoral y los partidos políticos, esto, ¿no? Esto es importante porque lo vamos a ver que subsiste esta disposición. No pueden postular candidatos propios donde ya hay candidatos de la coalición, ¿no? Eso creo que se entiende bien, pero bueno, la prohibición y me detengo en esta porque es vigente todavía. Eso quiere decir que si hay un convenio de coalición, en el convenio de coalición se establece en dónde se van a postular candidaturas como coalición, no son candidaturas comunes, la distinción no solo es nominativa, no solo es de nombre, sino de efectos, ¿no? Puede haber candidaturas comunes y entonces no hay convenio de coalición. Si hay convenio de coalición, entre otras cosas, supondrá que se van a nombrar candidaturas que pueden pertenecer a uno, a otro o a otro partido, que se van a repartir de alguna manera, va a tener efectos con relación a los gastos, ahorita lo vemos, pero una vez que ya se designaron candidatos de coalición en un lugar, para un lugar específico, no se pueden postular candidatos por parte de aquel partido político que forma parte de la coalición, ¿sí? Y bueno, otra vez este registro de la coalición. Cuando concluye la coalición, termina la elección, concluye la coalición y igual la posibilidad de nombrar candidaturas comunes, ¿no? Luego, bueno, vemos reformas en 2007-2008, que como sabrán, igual la reforma de 2007 estuvo precedida por un conflicto importante en donde participó una coalición, por cierto, ¿no? Que ya la mencioné hace rato, una coalición que estaba más o menos, tenía una cierta homogeneidad ideológica. Y bueno, el chiste es que la reforma de 2007-2008 también supuso que las deficiencias que existían, de acuerdo con algunos autores, se suprimieron, ¿no? Entonces,
cómo computar los votos de los partidos coaligados, ¿no? Dice, para el candidato y para cada uno de los institutos políticos unidos en alianza, ¿no? O sea, para distribuir los votos. Flexibiliza requisitos de carácter programático, ¿no? Facilita la formación de coaliciones, ¿sí? En este caso, ahorita vemos qué pasa luego con las reformas posteriores, y aquí vemos, ¿no? Un poco de la evolución de ese marco normativo, ¿sí? El reconocimiento que se necesitaba, cuestiones relativas a las prerrogativas, lo que duran las coaliciones, ¿no? Que terminaban en el momento mismo en que terminaba la elección. En 1996, que es un año de una reforma importante, es cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial, perdón, el Tribunal Federal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación, cambian sus facultades, aumentan sus facultades, se robustecen, se convierte en un tribunal constitucional en ese momento, ¿no? También otra cuestión relativa a los umbrales de votación, que en 2014 cambió a 3, ¿no? Y bueno, el COFIPE de 2003, esto, ¿no? La primera elección, un partido que compite por primera vez no puede ser, no puede coaligarse, pues, esto para efectos del registro, ¿no? Obviamente, si yo soy un partido de nueva creación, esa elección en la que voy a participar la primera vez se pondrá se examinará, pues, mi viabilidad electoral o la viabilidad del partido político de que se trata y su representación, ¿no? ¿Qué tanto peso político tiene? Entonces, obviamente, si van en coalición, esto los haría automáticamente o prácticamente de manera automática que conservan su registro y entonces se desnaturalizaría la idea tanto de la coalición como de la propia idea de formar partidos políticos, que no quiere decir que por el hecho de formarse ya vayan a competir en todas las elecciones, ¿no? Entonces tendría que pasar este primer examen, ¿no? Entonces, bueno, aquí se van estableciendo algunas otras reformas, ¿sí? Y la reforma político-electoral de 2014, con la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, establece ya una serie de reglas más acabadas, también para limitar un poco las distorsiones que potencialmente podrían hacerse cuando se compiten en coaliciones, a partir a veces de reglas no claras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se establecen reglas para los convenios de coalición, se prohíbe esto, ¿no? Transferencia de votos, igualmente, los efectos que debe tener el voto cuando se marca más de un emblema de los partidos coaligados, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Las regulaciones a lo federal y lo local y la eliminación de candidaturas comunes, excepto para lo local, ¿no? Entonces aquí algunas cosas relativas a la nulidad de los votos. Si no hay coalición, obviamente, y hay 2 votos por partidos que no están coaligados, el voto no subsiste y se anula, ¿no? Si los partidos van en coalición, se cuenta para el candidato y se registran por separado para los partidos, ¿no? O sea, yo voto por X y por y X y Y van en coalición, se computa el voto por X, por Y, por separado y por el candidato de la coalición, ¿no? También, obviamente, cuando se contenga el emblema del partido, que es la forma normal de considerar un voto válido, y voto nulo cualquier otra manera, ¿no? Igualmente, esto, ¿no? Si marcas más de una opción de los partidos coaligados, son válidos, cuentan como un solo voto y no pueden ser tomados en cuenta para la representación proporcional y otras prerrogativas. Este artículo fue declarado inconstitucional, ¿sí? Entonces vamos acá. Esta acción de inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, vamos a ello, ¿no? Entonces, la Suprema Corte dijo, la Constitución ordenó que se creara un sistema uniforme para los procesos electorales federales y locales, ¿no? Que contemplara una serie de cosas relativas a las coaliciones, ¿no? Cuando se presenta el convenio de coalición, que se regularan, y esto está en la Ley Federal de Partidos Políticos, pero ahorita vamos a ver sus elementos, ¿no? Coaliciones que pueden ser totales, parciales y flexibles. Aquí estamos hablando de coaliciones electorales, ¿no?
que son, como decía, las que tienen una regulación jurídica y una serie, no de efectos necesariamente, porque las coaliciones de gobierno y las legislativas tienen efectos legislativos y de gobierno, o sea, formar gobiernos y de sacar reformas, pero efectos legales en el sentido de que hacen exigibles una serie de derechos para quienes participan en la coalición, ¿sí? O sea, se pueden reclamar ante tribunales, pues, ¿no? Si no se cumplen las condiciones de coalición, que ésta se tiene que registrar, que tiene una serie de requisitos, decía, de limitantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se contemplan estas totales, parciales y flexibles que atienden al número, al porcentaje de candidaturas que se postulan en un proceso, en una misma plataforma. Ahorita vemos cuál es la composición de cada una, ¿no? Cómo deben de aparecer los emblemas, ¿no? En las boletas electorales, cómo se hace el escrutinio y cómputo, y que un partido, otra vez, no puede, cuando compite por primera vez, coaligarse, ¿no? Esto igualmente para cuidar la representación. Entonces, bueno, este régimen de coaliciones, que es aplicado tanto a procesos federales como a locales, se tendría que regular en un sentido específico, ¿no? Una ley de partidos políticos que se expidió, y entonces dice, las entidades federativas no pueden regular esta figura, ¿no? Entonces, bueno, esto con relación a lo que dijimos que se declaró inconstitucional, ¿no? Entonces, bueno, esto de que las entidades federativas no estaban facultadas ni por la Constitución ni por la ley para regular cuestiones relativas a las coaliciones, inclusive si se establecían en su propia Constitución, inclusive si estaba prevista tal figura en la Constitución estatal, ¿no? Y entonces tenía que decir, no se requiere además que se reproduzcan lo que ya dice la Ley General de Partidos Políticos, porque tiene efectos de ley general, y entonces, esto, ¿no? No hay facultades de las entidades federativas para las coaliciones, pero eso no quiere decir que los estados no puedan legislar sobre aspectos electorales, ¿no? Relacionados de manera indirecta con coaliciones, ¿no? Cómo opera el principio de representación proporcional al interior, y entonces se tiene que decir qué es lo que regula esa norma, ¿no? Eso nada más para efectos de esta acción de inconstitucionalidad, en donde lo que vemos es que la regulación en torno a las coaliciones viene en la Constitución, en la Ley General de Partidos Políticos, y esas son las reglas que a partir de las cuales se establecen tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no? Bueno, y aquí algunas coaliciones que han participado, ¿sí? De 1933 no tenemos coaliciones, pero en el 88 son estas, ¿no? Las que decíamos, ¿sí? Perdón, en 1900, es que aquí está mal, esto no debería ser 88, debe ser 38. O sea, el PRI va como en coaliciones, ¿no? Luego tenemos a una serie de partidos locales, y este es el importante. Esta es la coalición que en realidad ya pone a los partidos políticos en el centro, ¿no? O sea, ya los vuelve actores políticos importantes, y ya por eso me referí a los factores históricos, políticos que llevaron a la formación de esa coalición, porque además esa coalición supuso, entre otras cosas, la aglutinación de fuerzas, ¿no? Muchos de ellos de izquierda. Aquí vemos, ¿no? Socialista, el PAN, que todavía el PAN compitió en 2000, fue en coalición, aquí está. Bueno, aquí no está el PAN, pero el PAN, es que el PAN no compitió en coalición en 2000, lo que pasa es que declinó su candidato, que no digo su nombre porque todavía tiene por ahí un cargo, su candidato a la presidencia declinó en favor del candidato del PAN. Pero bueno, en fin, entonces esta alianza de partidos puso en el centro de la vida pública a los partidos, porque antes pues eran partidos así satélite, ¿no? O partidos como por ejemplo Acción Nacional, que pues era una oposición, pero ganaba pocos espacios, ¿no? Empezó a ganar espacios en Chihuahua, en León, Guanajuato, el primer lugar en donde ganó, etcétera, pero es en 88 cuando cobran fuerza las coaliciones, porque entonces empiezan a ver, los partidos importan, con los antecedentes que ya vimos, importan porque empiezan a pugnar por espacios que se les quitan dentro de la comisión electoral, ¿no? O sea, ahí van jugando los diferentes porqués que establecimos en la clase de ayer, ¿no? Luego aquí en el 2000, que también compiten por parte de otro partido,
o de otra, bueno, de otra coalición que postulan a otro candidato, que ya sabrán quién es, ¿no? Estos otros partidos, luego en 2003 una coalición parcial en una elección intermedia, luego esta coalición a la que ya me referí, que más o menos tenía como una cierta continuidad ideológica. Luego, ahí mismo también participa esta otra coalición de este partido que no gana, o sea, que no gana el de, bueno, ninguna de las dos. Luego, esta otra coalición con ese nombre, en 2009, compite con esta otra coalición en 2012, luego 2009, luego en 2012, dos coaliciones, ¿no? Una de las cuales resulta vencedora, una coalición parcial en 2015 y una coalición que se denominó así, izquierda progresista. Otra vez, en la denominación vamos a entender un poco de cuál es la cohesión que tienen. Y luego estas, ¿no? Por México al frente, Juntos Haremos Historia y Todos por México. Tres coaliciones, ya sabemos cuál fue la ganadora. Hay una coalición ahí que a lo mejor se podría pensar, bueno, dos coaliciones que por ahí añaden algunos partidos en donde la cohesión ideológica no está como muy clara, pero bueno, compitieron, una ganó y otra no. Bueno, otras dos no. Ahora vamos a la regulación actual. Bueno, esto lo voy a poner en grande para que lo puedan ver. Estoy en la diapositiva 57. Tengo que ir hasta allá. Pero bueno, esta sí me interesa que se vea. Se vea en grande, ¿no? Entonces, bueno, en la Ley General de Partidos Políticos se establece, ¿no?, la posibilidad de formar coaliciones para las elecciones de presidentes y de cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, ¿sí? Los partidos políticos nacionales para gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos. No se pueden transferir votos, no se pueden distribuir en el comité de coalición, que digan, bueno, los votos, el porcentaje de votos para el partido tal es tal y el porcentaje de votos para el partido tal es tal, ¿no? Y esto tiene que ver con la siguiente fracción, porque aunque vayan en coalición, en la boleta electoral aparece cada uno con su propio emblema, ¿no? En la elección presidencial se dice cuál es el partido y los votos se suman para el candidato de la coalición y cuentan para cada uno de los partidos para todos los efectos. Por eso, si yo voto, aunque vayan en coalición, voto por el partido X, el voto es para el candidato de la coalición y para el partido X para efectos de el registro, para efectos de las elecciones de representación proporcional, etcétera, ¿no? Entonces, los partidos coaligados, además, tienen sus listas propias de candidatos a diputados, de representación proporcional y de senadores por este propio principio. Y las coaliciones son para efectos electorales, ¿sí? No crean una figura jurídica distinta y esta unión temporal está de manera, su objetivo es participar en conjunto en la contienda electoral, ¿no? Entonces, bueno, las coaliciones que pueden ser totales, parciales o flexibles, ¿no? Una coalición que, como ya definimos, supone la alianza de partidos. En el caso de las coaliciones electorales, unen fuerzas para presentar candidatos en común y su fin, bueno, en este caso, aumentar sus probabilidades de obtener triunfos en elecciones, aunque decíamos también puede atender a otros factores, aun si hay un costo político, porque puede suponer una coalición legislativa en donde las reformas o la agenda legislativa o los presupuestos o los cargos, ¿no?, tengan algún efecto en esto, ¿no? Entonces, no necesariamente es que obtengan el triunfo en la elección en todos los casos, pero, digamos, algún rédito político, ¿no? Las coaliciones totales, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, es donde todos los partidos, los partidos que forman la coalición postulan para ese proceso federal o local a la totalidad de sus candidatos bajo una plataforma electoral, ¿sí? Entonces, ahora, si dos o más partidos forman una coalición total para diputados o senadores, los obliga a coaligarse también para la elección presidencial y lo mismo pasa para el caso de nivel local, ¿no? La elección de diputados, ahí no es senadores. Si hay una coalición total de diputados, entonces también tendrá que haberla para la elección de la gobernadora o jefa de gobierno, ¿no? La coalición parcial, por su parte, son al menos
50% de los candidatos postulados bajo la misma plataforma, y la flexible son por lo menos 25, no menos de 25, puede ser más, no más de 50, porque entonces hablamos de una coalición parcial. La coalición parcial puede ser hasta el 90%, digamos, ¿no? Siempre y cuando se trate del 100%, estaremos en una total, ¿no? Bueno. Bueno, aquí hay una serie de jurisprudencias, déjenme nada más que aquí esto me estorba, pero estas tesis, ¿no? Los efectos que tienen las coaliciones, ¿sí? Cómo se sancionan las faltas, etcétera, ¿no? Vamos a la siguiente. Las prohibiciones, ¿no? Lo que ya dijimos, que viene de las reformas anteriores, no postular candidatos propios, los partidos políticos, donde ya hay candidatos de coalición, ¿no? Y donde este partido forme parte de esta. Igual, no registrar candidatos propios donde ya hay registrados candidatos por alguna coalición, claro, donde forma parte o de la que forma parte del partido político. Las coaliciones no se pueden postular, o ninguna coalición puede postular partidos de coalición cuando ya han sido registrados candidatos de algún partido político. Partido X no va en coalición con YZ, y YZ no puede nombrar esa candidatura común que si no van en coalición con ese partido, ¿sí? La uniformidad de las coaliciones, ¿no? Esto es bien importante, y ahorita vamos a ver una tesis de la Sala Superior con relación al mandato de uniformidad. Tienen que ser uniformes, de tal suerte que los partidos políticos no pueden participar en más de una coalición, no podrán ser diferentes por tipo de elección, ¿no? O sea, si voy en coalición con el partido X y llevan en coalición, no pueden ir en otra coalición en otra elección, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahorita de manera más clara, el mandato de uniformidad. Los convenios tiene esta serie de requisitos, ¿no? Presentarse 30 días antes del periodo de precampaña. Como ustedes saben, los procesos electorales se constan de 4 fases, ¿no? La fase de preparación, que es la más larga. Hay un calendario electoral, y entonces 30 días antes de que se dice, aquí empiezan los periodos de precampaña, que esos también son importantes para el caso del uso de las prerrogativas, para el registro de candidaturas, cuándo se puede hacer promoción de las candidaturas, de las precandidaturas, cuáles son los límites y qué se entendería pues como actos anticipados de campaña o de precampaña para efectos de esto, ¿no? Entonces, bueno, 30 días antes del periodo de precampaña de las elecciones se presenta el convenio de coalición, ya sea ante el INE a través de su presidente o del órgano público local electoral correspondiente, ¿no? Es el Consejo General quien resuelve sobre la aprobación o la negativa del registro de coalición dentro de los 10 días siguientes, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Estos que busquen coalición tienen que presentar esta solicitud, ¿no? Del registro de convenio cuando inicie la etapa de precampaña. Bueno, luego, ¿qué se debe de acreditar? Una vez que fue aprobada por el órgano, por la Dirección Nacional de los Partidos, y que se aprueba la plataforma electoral, el programa de gobierno, entonces los órganos partidistas respectivos, cada uno de estos, ¿no? Por parte, cada uno de los órganos dirigentes de los partidos, aprueban, postulan el registro de los candidatas, de los candidatos, o sea, hay un acuerdo, y este convenio de coalición, si bien es cierto que exista, se puede modificar hasta, dice, un día antes del inicio del periodo para registro de candidatos. Igualmente está calendarizado en el calendario electoral que para el efecto establece el INE, ¿no? Para contender elecciones locales también se tiene que acreditar, ¿no? Que se aprobó el convenio de coalición por el órgano de dirección nacional de estos partidos, ¿no? Igual, lo que debe de contener el convenio de coalición, quiénes lo forman, para qué elección, cómo se van a seleccionar los candidatos, cuál es la plataforma electoral o programa de gobierno, ¿sí? A qué partidos políticos pertenecen originalmente los y las candidatas que van a ser registradas por la coalición, a qué grupo parlamentario se van a adscribir si resultan electos, y los partidos políticos coaligados se sujetan a los topes de gastos de campaña como si se tratara de un partido político, no suman
no suman de, bueno, como el tope de gasto de campaña aprobado para los partidos es de 300, entonces somos 3, son 900. No, el tope de campaña sigue siendo el mismo, ¿no? No hay una sumatoria de recursos, ¿no? Obviamente, cuando se trata de medios de impugnación, habrá un representante de la coalición y se dirá cuánto aporta cada partido y obviamente se aceptará las prerrogativas en radio y televisión que se otorgan a la coalición, ¿no? Las coaliciones totales, igualmente, son las reglas para las prerrogativas, ¿no? 30% igualitaria, como si se tratara de un solo partido, que eso se reparte igual a todos los partidos políticos, y 70% proporcional a los votos. Cada uno de los partidos coaligados participará en esta repartición, ¿no? Y establece cómo se distribuyen los tiempos, ¿sí? En el caso de coaliciones para presidente de la República o coaliciones parciales para diputado y senador, se accede a su propia prerrogativa en radio y televisión y ejerce sus derechos por separado. Igualmente, en el convenio se establece cuáles los tiempos para los candidatos de la coalición, ¿no? Esto que decíamos, los gastos de campaña son los mismos, como si fuera un partido político nada más, y se tiene que establecer cuánto aporta cada partido coaligado para las campañas, ¿no? Y se tiene que reportar en los informes de fiscalización. Esto que decíamos de los medios de impugnación, ¿no? Me interesa un poquito más esto, ¿no? Se pueden postular militantes de otro partido coaligado con candidatos a cargo de elección popular, si así lo permite la normativa interna, ¿no? También se cuida la normativa interna de los partidos políticos, ¿no? Y bueno, aquí algunos de los lineamientos de los convenios de coalición, ¿sí? Aquí de acuerdo con el calendario electoral, los criterios que al efecto determinó el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Bueno, mandato de uniformidad. Los partidos políticos tienen que postular de manera conjunta la totalidad de las candidaturas que comprenden en su acuerdo. Es decir, las coaliciones obligan a los partidos, o los partidos que suscriben coaliciones están obligados a postular conjuntamente, como unidad, las candidaturas que comprenden en su acuerdo. Si es el 25% en una candidatura parcial, perdón, en una candidatura flexible, en una coalición flexible, entonces eso tiene que respetarse, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las postulaciones tienen que respaldarse por todos los partidos que integran a la coalición, ¿sí? Es decir, que las coaliciones no pueden ser diferentes por tipo de elección, deben ser iguales de los partidos a las que le integran. Y aquí, bueno, una serie de cuestiones relativas a las palabras que se utilizan, ¿no? ¿No? Es insuficiente, dice aquí, partir de que todos los partidos firman el mismo convenio, tiene que establecerse, y se prohíbe, pues, que en un mismo tipo de elección un partido político participe en más de una coalición, porque entonces habría muchos modos de participación conjunta, ¿no? Entonces, el porcentaje de candidaturas que exige la normativa, ¿no? Flexibles, parciales y totales, tiene que postularse de manera conjunta, de conformidad con lo que se establece en el convenio. Esto que los partidos no puedan postular candidaturas propias donde ya hay candidaturas de coalición, dice, solo se justifica si se presupone que los partidos coaligados respaldan estas candidaturas acordadas, ¿no? Y entonces, claro, que no se haga un uso abusivo de la figura, que no se afecten los regímenes de representación, de prerrogativas y de fiscalización, que también se cuida, ¿no? Cuando se habla de tipo de elección, ¿qué quiere decir, no? Dice, en tratándose de las coaliciones, la condicionante relativa a que solo se pueda celebrar una coalición por tipo de elección se refiere al ámbito que tendrá lugar. Se implica la renovación de los poderes federales, elección federal, no de diputados y de senadores, ¿no? O sea, bueno, una elección es presidencial, otra es de diputados, otra es de senadores. Es elección federal o entidades federativas, ¿sí? Por eso dice, no al tipo de cargo a elegir. No sé si me explique, lo voy a reiterar. Una coalición, cuando se registra y que dicen los partidos que la conforman deben de presentar las candidaturas comunes y no pueden formar parte de otra coalición, quiere decir que si se trata de una elección federal, se tendrán que respetar y tendrán que ir en coalición para esa elección federal con los porcentajes de coalición que se diga, ¿no? Si es flexible, total o parcial, pero
ese partido, el partido X y Y forman una coalición. El partido X para el proceso federal no puede celebrar una coalición con el partido W para la elección de diputados y una elección y una coalición con el partido X para la elección de diputados, sino para todo el proceso federal, ¿sí? Y otra para el presidente, ¿no? O sea, imagínense, tenemos X, Y y Z, X con Y para las elecciones de diputados, X con Z para elecciones de senadores y X con W para la elección presidencial. Eso no se puede. Si voy en coalición para un proceso federal, tiene que ser con los mismos partidos políticos que le integran, ¿no? Igual pasa con las entidades federativas. Claro, ahí sí, si se trata de entidades federativas, pueden ser distintas coaliciones. Entonces, para ser tal, se integra por los partidos políticos, comunidad asociativa, se postula de manera conjunta a las candidaturas en las demarcaciones electorales en donde se dice que van a contender de esa manera, ¿no? Ahora, esto, lo mismo, ¿no? Si se coaligan dos o más partidos, no es factible que todos respalden la postulación para un tipo de cargo, pero que solo algunos de ellos presenten candidaturas para la renovación de otros, ¿no? Esto también parte de lo mismo. Ahora, sí hay posibilidad de renunciar a las coaliciones, ¿no? Entonces, dice aquí, hay posibilidad de que, como participan en elecciones, que tienen una estrategia política, ya sea de ir conjuntamente o como individuales, no quiere decir que no puedan modificar estas formas de participación que se adoptan, pero siempre y cuando estén en tiempo y forma, ¿no? Un partido puede renunciar a la coalición para incorporarse a otra, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo que lo permite, ¿no? Entonces, bueno, estas otra vez, ¿no? Criterios para que los partidos participen en distintas formas de asociación en una misma elección. Aquí lo importante es esta definición de las candidaturas comunes son manifestaciones distintas de las asociaciones políticas, ¿sí? Entonces, una no puede inobservar las restricciones que impone la otra, y entonces, cuando dos o más partidos participan en elecciones de coalición y de candidaturas comunes, primero, no se puede que determinados partidos políticos formen una coalición para una o varias candidaturas y que al mismo tiempo presenten un número de candidaturas comunes igual o que excede el valor de esas postulaciones coaligadas, porque entonces sería una coalición distinta, ¿no? Y tendría efectos diferentes. Si dos o más partidos acuerdan presentar de manera conjunta todas las candidaturas para un mismo tipo de elección, para un mismo cargo de elección popular, tienen que hacerlo a través de una coalición, ¿no? Otra vez, porque si no, se obtienen ventajas indebidas, ¿no? Lo que tiene que ver con prerrogativas, etc. Y bueno, esto nada más ya nos vamos a quedar aquí. El alcance del principio de uniformidad, ¿no? Que dos o más partidos formen coaliciones para participar en diversas elecciones federales o locales, y cuando concurren en coalición total para postular la integración de diputados y senadores o diputados locales, esto que ya habíamos visto, ¿no? Les obliga a que también sea para el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, aunque es factible que solo se coaliguen para la elección del Ejecutivo, y eso no los obliga para que también se coaliguen para los representantes. Es decir, cuando se coaligan para representantes en elecciones federales, diputados y senadores, obligatoriamente tendrán que coaligarse para la elección presidencial o de gobernador o gobernadora en el caso de las diputaciones locales. No obstante, la coalición sí puede ser únicamente para el titular el titular del Ejecutivo, y eso no los obligará a que también sea para los representantes, ¿no? Para una sí, para la otra no. Entonces, bueno, esto que decíamos, ¿no? Coincidencia de integrantes, pero pueden existir candidaturas conjuntas, aunque hay esta prohibición de participar en más de una coalición, eso ya lo habíamos visto, en un tipo de elección, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a concluir el módulo. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer en estos 10 minutos que restan. ¿Todo claro? Del régimen de coaliciones electorales, la historia, la importancia, el rol que juegan los partidos políticos. Bueno,
pues si no hubiera preguntas, comentarios, yo les agradezco por su presencia, por su participación. Espero que el módulo haya sido de su interés, que haya respondido a algunas de las preguntas, que haya más o menos mostrado el horizonte de las coaliciones, tanto de índole político como de índole jurídico, y que estas horas no hayan sido muy pesadas para ustedes, ¿no? Para mí definitivamente no lo son porque estoy hable y hable, ¿no? Bueno, pues gracias, de verdad, ha sido un gusto participar con ustedes y pues nos vemos en algún otro diplomado, curso, conferencia, y pues sigan nuestras redes sociales para las demás actividades que tenemos. Que tengan buen día, feliz fin de semana y hasta la próxima.